A través de tus contactos, qué es lo que a vos te compartieron, Nelson? Porque creo que Muy bien, digamos, la experiencia directa es lo más importante para nosotros de conocer. perfecto. Es esto que me estás preguntando, voy a contar y casi nunca he comentado esto Entonces, yo, lo lo que voy a hacer. sucedió. Y aquí viene otro tema. Todo el mundo se pregunta, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? Todo el mundo, los científicos, los que chequean estas cosas, estos fenómenos paranormales, los aventureros, los exploradores, todos han analizado el Triángulo de las Bermudas, pero pocos saben esto que a continuación les voy a contar. Y vamos a hablar de, en combo, cuatro temas en uno solo, cuatro temas en uno solo. Si se van a ir dando cuenta de hasta dónde nos llevan, hasta hablar al final de unas ciudades intraterrenas, de ciudades y una sociedad intraterrena de entidades habitando bajo nuestros pies. Cuando estuve en la cueva de los Tallos, la primera vez que fuimos en el 2010, agosto del 2010, sí, porque hemos estado yendo muchas veces, esa vez fue un viaje de contacto programado por entidades extraterrestres, que nos dijeron que 13 personas tenemos que ir a una de las cavernas Tallos, agosto del 2010. Fuimos allá y a mí, entre tantas experiencias que tuvimos del grupo, a mí me mostraron, y entre algunas experiencias que yo tuve, a mí me mostraron y me indicaron cómo, cómo era el tema del diluvio, cómo fue, yo observé, yo vi, sí. Muy buenas noches, mi querida comunidad. Les doy la bienvenida a su lugar, nuestro lugar de encuentro, que es Reino de Ángeles. Hoy vamos a tener un tema realmente, bueno, inspirador para muchos. Ese tema de Atlántida y Lemuria nos ha inspirado a todos en algún momento de nuestra vida, nos ha ayudado a preguntarnos realmente también sobre el camino de la humanidad en esta tierra. Y hoy ese tema más que importante nos lo va a acercar Nelson Pineda. Una vez más está con nosotros para compartirnos parte de sus investigaciones y revelaciones de su contacto. Así que, por favor, acompáñennos y estamos aquí saludándolos, recibiéndolo a Nelson Pineda entre todos. Bienvenido, Nelson. Hola, querida Mariel, buenas noches a todo tu público. Un placer, un gusto estar de nuevo con ustedes compartiendo un poco de conocimiento de estas antiguas civilizaciones. Muchas gracias, Nelson, por volver a estar aquí con nosotros, compartiendo todo esto que has ido conociendo, estas develaciones del pasado en tus contactos. Para aquellos que aún no te conocen, Nelson, ¿podrías presentarte quién sos, qué es lo que haces y por qué estás aquí hoy hablando de Atlántida y Lemuria? Adelante. Claro que sí. Mi nombre es Nelson Pineda Brito, soy de la mitad del mundo del país de Ecuador. Soy ufólogo, investigador, contactado con razas extraterrestres y razas intraterrenas y también lo que más me gusta hacer, explorar. Soy un explorador desde muy niño y lo sigo haciendo. Claro que sí. Bueno, esa inquietud, esa búsqueda que ha estado siempre con vos, ¿hacia dónde te ha llevado? Has estado con nosotros hablando de la Cueva de los Tallos, pero ¿tiene relación la Cueva de los Tallos con Atlántida y Lemuria? ¿Nos podés contar algo de eso? Totalmente, como una introducción te diría que tiene total conexión el tema de la Cueva de los Tallos, el tema de este mundo intraterreno que está en la mitad del mundo, que está en el país de Ecuador, en las selvas amazónicas, sí, tiene total conexión con la Lemuria y total conexión con la Atlántida. Y se van a ir dando cuenta esta noche que vamos a hablar de, en combo, cuatro temas en uno solo, cuatro temas en uno solo. Sí, se van a ir dando cuenta de hasta dónde nos llevan, hasta hablar al final de unas ciudades intraterrenas, de ciudades y una sociedad intraterrena de entidades habitando bajo nuestros pies.
Bueno, esto me parece por demás fascinante, Nelson, porque por muchos años la Cueva de los Tallos representó una gran incógnita, a pesar de que muchos de nosotros lo conocemos principalmente por aquellos investigadores que han estado allí y por estas famosas placas de metal que tenían una historia de la humanidad. Eso es lo que se conoce a grandes rasgos de la Cueva de los Tallos. Pero ¿cómo llegamos desde ahí? Desde este conocimiento a la Atlántida. ¿Hay contactos directos? ¿Los has tenido? ¿Nos podés compartir? Claro que sí. En realidad, la mayor parte de esta información, el 90% de esta información, es dada por estas entidades extraterrestres, es dada por estos hermanos del cosmos, es dada también por los hermanos intraterrestres cuando hemos estado en la Cueva de los Tallos. Toda esta información que voy a dar esta noche es una recopilación de muchos años de toda esta información dada por estas civilizaciones. Muy bien, te escuchamos entonces porque nos intriga muchísimo por dónde comenzamos esa conexión. Nosotros sabemos que los Atlantes o la Atlántida, muchos investigadores lo buscan por una pequeña isla, ¿no? La capital de lo que en ese momento se conocía como Atlántida. Y mucho se ha hablado sobre eso. Y los hallazgos, aunque al principio podían representar una esperanza, terminaban siendo ciudades, sí, no sé si ubicadas en el mismo periodo de tiempo, pero sí muy antiguas. Y finalmente nunca se pudo revelar o encontrar realmente la Atlántida. En una nota anterior nos comentabas, nos dabas una palabra también que nos intriga mucho, que es el de neoatlante. ¿Cómo llegamos a cómo llegaste a esta conclusión de que aquí en nuestro planeta entonces podrían estar todavía estos atlantes, Nelson? Sí, vamos con toda una historia, vamos a comenzar con toda una historia y voy a comenzar este instante. Adelante. Bien, para poder hablar del mitológico y enigmático continente de la Atlántida, primero tenemos que hablar de la raza lemuriana, o sea, de nuestros padres africanos. Y para poder explicar sobre ellos, tenemos antes que detallar quiénes fueron nuestros creadores, si fue Dios o fueron unos ingenieros genéticos del cosmos. Sin lugar a dudas, este tema bastante controversial es el tratar de dar una explicación de la aparición del ser humano en el planeta. También hablaremos de eso. Tema álgido y delicado, sobre todo por las creencias religiosas que hemos tenido en nuestra sociedad. Este programa tendría que romper paradigmas y pido a mantener a los amigos mente amplia y criterio formado para poder entender y digerir la información que esta noche compartiremos con todo el agrado. Primero, la creación del ser humano. Llegaron al planeta Tierra hace unos 65 millones de años, en los comienzos de la era terciaria, 7 ingenieros genéticos, a los que se les conoce también como sembradores cósmicos. Ellos eran provenientes de la constelación de las Pléyades, conocidos también como los Elohim. La Biblia también los nombra con una de las misiones más importantes, temerarias y contradictorias para nuestras religiones, sobre todo, y para nuestra historia y también para la parte científica y muchos campos más. Estos señores de las estrellas vinieron a crear vida humana en la faz del planeta. Estos científicos extraterrestres literalmente crearon la raza humana y lo hicieron en una gran nave que se decía tenía como 50 kilómetros de diámetro. En esta nave laboratorio, que era un verdadero portento tecnológico, allí existía toda una naturaleza artificial, como flores, árboles, ríos y todo tipo de frutas y verduras, en fin, campos hermosos. Era una especie de paraíso, como se le llamaba también en la Biblia. Entonces, ¿cómo se gestó este trabajo tan importante por los señores de las estrellas versados en sembrar vida? Tomaron a los protomínidos y manipulándonos genéticamente con todos los conocimientos de alta tecnología que ellos poseían en modificación y manipulación del ADN y genética avanzada también, crearon a los primeros Adanes y Evas, los cuales serían andróginos, es decir, al principio fueron seres con ambos sexos,
Mas estas primeras criaturas no convencieron a estos ingenieros, pues vieron que eran demasiado frágiles para el entorno agresivo que les tocaría soportar en el planeta. Nuevamente intervinieron a estos andróginos y con alta cirugía vuelven a modificarlos y les convierten en seres de un solo sexo, o sea, hombre y mujer. Todo este gran y portentoso trabajo se dio en la parte de la Lemuria. ¿Dónde era la Lemuria? Era un continente desaparecido, que, mejor dicho, ahora es un continente desaparecido que se ubicaba entre África y Madagascar. Nuestros científicos modernos corroboran efectivamente que África fue el lugar de la aparición del ser humano, lo que nosotros llamaríamos el famoso paraíso terrenal. Este sería el misterio del famoso eslabón perdido, pues hay un salto gigantesco entre los homínidos, protohomínidos y de pronto casi asombrosamente asoma el ser humano. Los Adanes y Evas creados en dicha gran nave, curiosamente, fueron de raza negra, sí, de raza negra. Fue la primera raza originaria en la Tierra. A estos primeros seres humanos se les dio instrucciones precisas de que no podían tomar y consumir de este paraíso tecnológico o sea que podían consumir y tomar cualquier cosa, excepto unas plantas alucinógenas que trajeron estos pleiadinos. Estas plantas, estas hierbas que se les dijo no consuman de aquí, si todo pueden utilizar, a todas las partes del paraíso pueden ir, pero cuidado, no consuman no tomen estas plantas alucinógenas. Esto era una especie de antídoto que les asistiría, les aislaría del envejecimiento prematuro a ellos, a los pleiadinos. Y de esta manera, con estas plantas se detendría o retardaría este proceso, al cual ellos no estaban acostumbrados al ingresar en nuestro planeta y a las condiciones que conlleva, porque les llevaría tarde o temprano a envejecer a estos pleiadinos. Estas plantas no debían ser consumidas por los humanos recién creados, pues les podían causar problemas físicos y psicológicos si las ingerían. Pero aquí pasa algo extrañísimo. Sí, aquí hay un boicot y por parte de uno de estos 7 ingenieros genéticos que se llamaba Gadrel. Sí, formaba parte del equipo, pero él se fue en contra de esta planificación, de este experimento. Entonces, a escondidas de sus compañeros, incitó a los Adanes y Evas a que consumieran de estas hierbas alucinógenas. Lo hicieron y estos empezaron a desarrollar sus capacidades psíquicas, pero con problemas y estragos de toda índole, propio de consumir estas plantas prohibidas. Los otros 6 científicos de las Pléyades, cuando vieron estas actitudes que empezaron a tener sus creaciones, sus hijos, pensaron que el experimento fracasó, pues los humanos desobedecieron sus órdenes. Observaron que estos Adanes y Evas se volvieron muy inestables y desobedientes como para poder continuar semejante experimento. Así fue que expulsaron de su nave laboratorio a estos seres. Terminaron ellos abandonados por sus creadores a su completa suerte. Al verse libres, se multiplicaron entre ellos, dando origen, después de un tiempo, en el planeta a la raza lemuriana. Todo esto, toda esta historia, que vamos pensando y vamos acordándonos de lo que dice la Biblia, ¿sí? De todas las cosas que dice la Biblia. Para mí la Biblia es como una especie de metáfora, como una especie de poesía, ¿sí? Como una especie de historieta, pero la verdad es esto. Pero nosotros nos vamos acordando de lo que dice la Biblia, ¿sí? El paraíso, el que no consuma del árbol de la manzana, después cuando consume Eva le da a Adán y después Dios les expulsa del paraíso, sí, porque desobedecieron. Todo esto es la verdad. Lo que está en la Biblia es como una especie de metáfora. Bien, continuamos. Decía que a este tema de la creación del ser humano hace millones de años, hay mentes brillantes y abiertas de científicos modernos que dicen lo siguiente, y uno de ellos es el profesor Sam Cham,
líder de un grupo de investigadores modernos, y él afirma que el 97% del ADN humano es conformado por códigos genéticos de vida extraterrestre. Todos los organismos vivos de la Tierra, dice él, contienen en su ADN gran parte de secuencias no codificadas. Las secuencias genéticas no codificadas, conocidas también como ADN basura, han sido un misterio para el hombre y la ciencia desde tiempos remotos. Es un hecho que estos datos genéticos provienen desde el exterior del planeta, dice Cham, y son transmitidos de generación en generación. Pero aún así, esto quiere decir que estos datos genéticos fueron creados por seres extraterrestres, se hace la pregunta el profesor. De ser así, esto confirmaría que los extraterrestres crearon la raza humana. Fíjense lo que dice esta mente brillante de Sam Cham. El profesor Cham también dice, conjuntamente con su equipo, que han dedicado gran tiempo para investigar si el ADN basura podría haber sido originado por algún programador extraterrestre. Repito, por algún programador extraterrestre. Dice Cham, nuestra hipótesis es que una forma de vida extraterrestre superior se ocupó de la creación de nuevas formas de vida en múltiples planetas. La Tierra es solo uno de ellos. No sabemos sus motivos, si es parte de un experimento científico o una manera de preparar nuevos planes para la colonización, o es un trabajo a largo plazo para sembrar vida en el universo. Chan también añade que si pensamos en términos humanos, los supuestos programadores extraterrestres probablemente estaban trabajando en un gran código consistente de varios proyectos. Y estos proyectos deberían haber producido diferentes formas de vida para diversos planetas. También deberían haber intentado varias soluciones. Escribieron el gran código, lo desempeñaron, no les gustó alguna función, cambiando y añadiendo nuevas funciones. Lo ejecutaron de nuevo, mejorando, intentándolo una y otra vez. Ahora sí. Es maravilloso. Sí, ahora sí, vamos con la Lemuria. Desde hace 80.000 años comenzó la primera raza humana sobre la faz de la Tierra, a través de los lemurianos. La raza lemuriana en un determinado momento de la historia fue grande y portentosa. Ellos desarrollaron capacidades mentales y psíquicas increíbles. Solos y abandonados sin la guía de sus padres, los señores de las estrellas, esta civilización empezó a refinarse y destacar, siendo capaces rápidamente de construir una escalera al cielo. En aquel entonces, los humanos se conocían a sí mismos, o sea, los lemurianos, y se entendían entre ellos hasta telepáticamente, como en un solo idioma, y también se comunicaban usando el lenguaje de las aves, sonidos a manera de silbidos, imitando el canto de los pájaros. En poco tiempo se transformó en una civilización con cultura propia, mentalmente con un increíble entendimiento de las cosas y espiritualmente con la percepción de la existencia de los universos paralelos y planos y dimensiones. Entonces, esta raza fue una raza superior, porque nuestros creadores nos pusieron a nosotros todas esas capacidades para poder entender otras realidades, para poder saber e intuir en dónde estábamos y hasta para poder comunicarse telepáticamente. Todas estas capacidades tenían los lemurianos. Sí. Ahora vamos a hablar de la Atlántida, ¿sí? De este misterio de misterios que hasta ahora tiene ahí investigando a los científicos. Esto ha cautivado nuestra imaginación y la de muchos científicos e historiadores durante todos los tiempos, la legendaria Atlántida. La historia de los atlantes durante mucho tiempo no pasaba de ser tan solo una fábula o un mito, pero la verdad es distinta y la existencia de dicha civilización y continente fue totalmente cierta. Para poder entender a detalle de dónde procedió esta raza extraordinaria de los atlantes que habitó la Tierra durante varios años y que se convirtió en toda una leyenda, debemos recordar lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Dice,
hagamos parejas con ellas y tengamos hijos. Esto está, bueno, esto en realidad no está en la Biblia, esto está en el libro de Enoc, ¿sí? Enoc, el libro de los vigilantes 6.2. Ante esta propuesta, el comandante Semiasas respondió que aquello era una locura, que eran ángeles, así como los menciona el texto, y que no debían aparearse con los humanos. Les dijo, si ustedes lo hacen, Dios me culpará a mí, porque soy el comandante y el responsable por los pecados de todos ustedes. Entonces juramentaron en involucrarse todos, y a esto se le llamó o se le conoció como el pacto del monte Hermón. El pacto del monte Hermón. Esto está, repito, en el libro de Enoc. Continuamos con la historia de la Atlántida. Hace miles de años, 200 seres pleiadinos vinieron con el objetivo y misión de supervisar y vigilar al planeta Tierra. En un determinado momento de la historia, en donde la evolución de los seres humanos estaba dándose conforme a los planes trazados. Justamente encabezando y dirigiendo esta empresa estaba un comandante llamado Semiasas, exactamente igual como está en el libro de Enoc. Se instalaron en el monte Hermón, que quedaba entre el Líbano y Siria, pero en vez de cumplir con su objetivo de vigilantes, de supervisar, de chequear, transgredieron una ley que decía prohibido tener relaciones sexuales con los humanos. Mas ellos, haciendo caso omiso de esta prohibición, tomaron a las mujeres terrestres y empieza un significativo hibridaje, y de allí nacen los atlantes. ¿Qué serían los atlantes? Mitad terrestres y mitad extraterrestres. Algunos de estos híbridos eran gigantes. De allí las famosas leyendas de semidioses y gente muy grande habitando la faz de la Tierra. Se convirtió en una civilización extraordinaria, compuesta por sacerdotes, grandes maestros y sabios que poseían tecnología avanzada que les permitió realizar grandes adelantos. Enormes progresos y fueron logrados, avanzando en el dominio de la genética y un gran saber en materia de clonación y de mejoría de las limitaciones físicas. Todo esto fue utilizado al principio de manera responsable y moral. ¿De dónde sacaron todos estos conocimientos? ¿De dónde tenían todo esto los atlantes? De sus padres, porque se les obligó a que volvieran estos vigilantes y educaran a sus hijos. Entonces ellos les dieron este conocimiento a los atlantes. Entonces, pero también los seres que en ese momento chequeaban el planeta Tierra, este experimento, ellos creyeron conveniente que se les confine a los atlantes a un archipiélago llamado justamente la Atlántida. Según nuestros conocimientos, la Atlántida no fue un continente, fue un archipiélago de una reunión de varias islas grandes. Eso fue la Atlántida. Entonces, allí se les puso a los atlantes para que ellos vivan. ¿Separados de quién? De sus hermanos, los terrestres. ¿Para qué? ¿Para qué se hizo esto? Para que no interfieran en la evolución de los lemurianos, de la raza lemuriana. Como les decía, muy rápido floreció esta gran civilización, sobresaliendo en artes, en ciencia, en tecnología, también en espiritualidad, pero con el correr del tiempo, esta última, o sea, la tecnología y la espiritualidad, esta última, la espiritualidad, en vez de avanzar, retrocedió, y las tres primeras avanzaron. O sea, avanzó la ciencia, las artes y la tecnología, pero la espiritualidad se fue quedando atrás. Años después, una parte de ellos se volvieron unos seres belicosos y guerreros. Aquí empiezan los problemas, que trataban de ampliar sus tierras y conquistar nuevos lugares. Dos corrientes fraccionaron a la Atlántida, la una volcada a la negatividad y la otra que representaba la luz. Los conflictos terminaron por destruir 7 de las islas en donde habitaban y solo quedaron 3 islas. Los extraterrestres que controlaban y asistían la Tierra en esa época analizaron que lo mejor era sacarlos fuera del planeta. Definitivamente no había más que hacer.
Sí, porque se volvió un problema, se volvieron un problema los atlantes. Y una parte de ellos fue enviada a Maldek, conocido también como Tir, que era un planeta que antiguamente existió entre Marte y Júpiter. Pero los problemas no terminarían con esa acción. Al contrario, generaron nuevos inconvenientes en el planeta Marte inclusive, a donde también llegaron en su afán de conquista, generando más conflictos allí. Toda esa tensión cargada de negatividad forjada por los dos planetas, Marte y Maldek, atrajeron, aquí pasa algo muy extraño, atrajeron a un asteroide que pasó muy cerca del planeta donde les confinaron a vivir. Esto hizo que se detone armamento nuclear que ellos llevaron a Maldek. Las consecuencias, por supuesto, fueron catastróficas. Explosionó el planeta Maldek y algunos fragmentos fueron a parar sobre la superficie de Marte, haciendo que parte del agua que existía allí saliera expulsada de su superficie, quedando sin vida la corteza marciana. Y allí que queda marcada esta parte de nuestro sistema solar con el famoso cinturón de asteroides, que se ubica justo entre las órbitas de Marte y Júpiter. Todavía existe eso. Producto de esa mega explosión, otros dos fragmentos llegaron a la atmósfera de la Tierra y en un determinado momento de la historia se podría decir que el planeta llegó a tener 3 lunas. Tenían que pensar en algo para que esos cuerpos celestes no impacten con el globo terráqueo. Entonces los atlantes que aún habitaban en la Tierra se vieron en la necesidad de construir una máquina muy extraña y poderosa y le llamaron a este artefacto, que era una especie de pirámide enorme, gigantesca, le llamaron el Tajmatrón. Repito, el Tajmatrón. Esta era una pirámide y al final en la punta tenía una esfera de cristal en la parte superior, la cual emitía un rayo de luz muy poderoso, capaz de detener estos dos pedazos de cuerpos celestes para que no colisionen contra la Tierra. El nuevo invento en primera instancia surtió el efecto que ellos esperaban, manteniendo a estos objetos estelares suspendidos a una distancia prudente, inclusive para que no afecte el campo gravitacional de la Tierra. Pero los conflictos proseguían dentro de la sociedad atlante, hasta llegar a un punto de quiebre que produjo que la raza que sostenía a estos fragmentos se revirtiera, perdón, que la fuerza que sostenían estos fragmentos se revirtiera, impactando a la final contra la Tierra, produciéndose un mega tsunami que terminaría con la mayor parte de la vida de la superficie de casi todo el globo terráqueo. Esto es lo que sucedió. Y aquí viene otro tema. Todo el mundo se pregunta, ¿qué es el Triángulo de las Bermudas? ¿Qué hay en el Triángulo de las Bermudas? Todo el mundo, los científicos, los que chequean estas cosas, estos fenómenos paranormales, los aventureros, los exploradores, todos han analizado el Triángulo de las Bermudas, pero pocos saben esto que a continuación les voy a contar. Como consecuencia del impacto de estas dos lunas o de estos dos objetos sobre nuestro planeta, se crea esta zona misteriosa del Triángulo de las Bermudas situado en el Océano Atlántico, entre la isla Bermuda, Puerto Rico y la ciudad estadounidense de Miami. Al unir estos 3 puntos con una línea imaginaria se forma un triángulo. Pero también de la misma manera, al caer la otra luna, digamos así, o el otro fragmento, se formó el Triángulo del Dragón, o lo que se conoce también el Triángulo del Diablo, que está ubicado ¿en dónde? En el Océano Pacífico, alrededor de la isla Miyagi, a unos 100 kilómetros al sur de Tokio, en Japón. Ahí hay otro triángulo que casi nadie sabe, que casi nunca se habla, pero es exactamente igual al Triángulo de las Bermudas y pasan los mismos fenómenos. Entonces, ahí, ¿qué sucede en estos dos lugares? Se pierden los aviones, los barcos, los submarinos, pero lo extraño es que no siempre sucede este fenómeno. Escuchen esto, solo cuando aquellas pirámides
aún sumergidas en el fondo de los océanos, son estimuladas con grandes cantidades de energía producto de las tormentas que en esta zona se originan. Se abren grandes y peligrosos vórtices interdimensionales electromagnéticos que se comunican inmediatamente con otra realidad de tiempo y espacio, produciendo aquel fenómeno extraño de desapariciones que todavía los científicos no pueden explicar. En otras palabras, se forma un gran portal dimensional en el Triángulo de las Bermudas y en el Triángulo en Japón. Esa es la explicación del famoso Triángulo de las Bermudas. Vamos a hablar un poco del diluvio universal. Resumiendo lo antes citado, producto de estos impactos de los dos cuerpos celestes contra la superficie, se produce el famoso diluvio. Maremotos, tsunamis, terremotos asolaron y devastaron todo. Cuando las aguas empezaron a cubrir la mayor parte de la tierra, los atlantes y lemurianos trataron de escapar. Algunos huyeron fuera del planeta, otros perecieron bajo las aguas y la mayor parte se refugió en distintas cavernas que existían en algunas partes. Los que sobreviven a esta catástrofe construyeron ciudades intraterrenas bajo la superficie utilizando tecnología avanzada, ¿sí? De toda índole, que heredaron de sus padres cósmicos. Ellos adecúan estas grandes cuevas, estas grandes oquedades, que en un principio fueron naturales y después las modificaron y acondicionaron para poder vivir en ellas. Esto es, mi estimada María, la historia de la Atlántida, del Triángulo de las Bermudas y del diluvio. Nelson, es mucha la información, te agradezco por compartirla y realmente cuando nosotros nos ponemos a pensar sobre la tecnología, sobre el avance que tenían y sobre esos atlantes que eran híbridos, eso fue muy interesante lo que comentaste. Y acá hay una pregunta de nuestra comunidad, si nos podés dar claridad sobre esto. Algo hablaste sobre cómo eran ellos, pero ¿tenés más información sobre, no sé, cómo era el color de su piel, la altura, qué capacidades? Hablaste de capacidades distintas a la nuestra. ¿Qué capacidades tenían los atlantes? Aquí hay algo contundente y predominante en la civilización de los atlantes. ¿Cuál es? Cuando se les obliga a sus padres a que vengan a controlar a sus hijos, a que les eduquen a sus hijos, estos pleiadinos regresan, estos vigilantes, sí, y ellos les dan tecnología extraterrestre, sí, les dan a sus hijos. Por eso es que los atlantes manejaban todo con tecnología avanzada, todo con la tecnología de los extraterrestres, sí, tenían máquinas, tenían naves que salían fuera del planeta Tierra. Y imagínense, pues es una aparente locura, una cosa aparentemente descabellada pensar que los atlantes manejaban ya armas nucleares hace más de 12.500 años. Claro que sí. Esta información que nos has dicho en parte está escrita en distintos libros, pero específicamente, a través de tus contactos, ¿qué es lo que a vos te compartieron, Nelson? Porque creo que Muy bien. digamos, la experiencia directa es lo más importante para nosotros de conocer. Perfecto. Esto que me estás preguntando, voy a contar y casi nunca he comentado esto yo, lo voy a hacer. Cuando estuve en la Cueva de los Tallos, la primera vez que fuimos en el 2010, agosto del 2010, sí, porque hemos estado yendo muchas veces, esa vez fue un viaje de contacto programado por entidades extraterrestres que nos dijeron que 13 personas tenemos que ir a una de las cavernas Tallos, agosto del 2010. Fuimos allá y a mí, entre tantas experiencias que tuvimos del grupo, a mí me mostraron, y entre algunas experiencias que yo tuve, a mí me mostraron y me indicaron cómo era el tema del diluvio, cómo fue. Yo observé, yo vi, sí, vi que algunos salían en unas naves extrañísimas. Me mostraron eso. Algunas naves, aunque parezca loco decir esto, eran como una especie de tractores enormes, sí, pero voladores.
salieron fuera del planeta, huyeron, escapando, y otros perecieron en las aguas. Yo vi esta imagen, una imagen a full color, una imagen fea, sí. Y otros se armaban en grupos buscando en América las grandes oquedades. Ingresaron en las cavernas, en las grandes cuevas, ingresaron allí. ¿Sí? Entonces a mí me mostraron eso, a mí me dijeron eso. Qué Y, fuerte, qué fuerte. y Y eso, exactamente, perdóname, es eso que te mostraron, cómo te lo mostraron? ¿Te lo mostraron en sueños, en imágenes correcto. mentales, Ya, en contacto con ellos? estábamos en meditación, estábamos haciendo meditación. Si todo el tiempo nosotros utilizamos esta herramienta y en la caverna estábamos meditando en silencio todo el grupo, cerrados los ojos, apagadas nuestras linternas, nuestras lámparas, en total oscuridad. Y allí una entidad, ¿no? Está en un informe que tengo, hasta el nombre de esta entidad, me dijo que me iba a mostrar cosas de su historia, porque yo les dije, yo quiero saber algo de ustedes, me pueden informar, sí, y me dijo esta entidad que es Neoatlante, ojo, no es Atlante, porque ya han pasado muchos años, esto lo dije en otras ocasiones, sí, me dijo esta entidad, claro, nuestros padres fueron los atlantes y a ellos y a nuestros padres les pasó esto, te vamos a mostrar esta imagen. En meditación estuve viendo eso, una imagen full color, como que si uno estuviera observando con los ojos abiertos, aunque es una imagen mental, full color, mientras ellos me iban indicando, mentalmente me iban diciendo qué es lo que estoy viendo en la imagen también. Pero esta forma telepática de contacto también te proyectan emociones ellos. Y yo iba sintiendo lo que estos atlantes estaban sintiendo. Por eso yo digo que fue una imagen muy impactante y dolorosa y dura. Claro, y nada más y nada menos que te indicaron cómo fue que cambió de repente no solamente su civilización, sino todo el planeta con esa gran inundación, ¿verdad? Entonces esto confirmaría que esa inundación realmente existió, que Claro, ellos existen todavía a través de su descendencia. Y no sé si te contaron cómo es que llegaron el resto de las razas, porque nos comentaste que no, habías recibido la información de que ellos crearon un tipo de raza, pero ¿y las demás razas? ¿Sabes algo de eso, no. Nelson? Te cuento unos detalles, amiga Mariel. Sí, cómo Hay no. cosas que no se nos ha ocurrido preguntarles a nosotros. Y hay cosas que ellos tampoco nos han dicho. Son solamente 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos de que ellos se contactan con nosotros. Y ellos nos muestran, nos dicen cosas que para ellos ese momento es contundente. Cosas que nunca se nos ha ocurrido preguntarles. Claro, bueno, ahí, Pero estamos hablando, pero ojo, aquí estamos hablando de contactos con seres intraterrenos, no seres extraterrestres, ¿sí? Son los neoatlantes que se estaban comunicando con nosotros. por lo que nos comentás, estos neoatlantes, sí, ellos sí tienen conexión o todavía lo siguen teniendo con estas civilizaciones extraterrestres o con sus Totalmente, antepasados. totalmente, Mariel. Mira que te voy a poner un ejemplo clarísimo de esto que tú me estás preguntando, para que quede muy claro esto. Uno de los objetivos de mis misiones, sí, porque tengo algunas misiones, eh, y esto lo digo con total humildad, sí, lo digo con total humildad, Ujú. porque es cierto, porque es así. No hay ego, no hay vanidad, no hay nada aquí, al decir una de mis misiones. Es llevar a la gente a que se activen estos lugares de poder. Y uno de esos lugares de poder está aquí también en Ecuador, está en una de las lagunas del Parque Nacional El Cajas. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay en una laguna enorme? Sí, de las 250 lagunas hay una base extraterrestre. Lo que yo lo llamo, no lo llamo solamente yo, ellos nos han dicho, es una base compartida. Y fíjate a dónde llegamos. En esa base compartida debajo de la laguna, sí, que queda muy cerca de la ciudad, estamos hablando a 2 horas de la ciudad de Cuenca, trabajan entidades
extraterrestres y entidades intraterrestres conjuntamente en un hermoso equipo. Claro. Eso debe ser porque obviamente tienen la misma frecuencia, ¿no? Y comparten una conciencia similar, si no, no se podría. Exacto, Algo que por ahí exacto, los seres humanos tenemos que desarrollar. Y exacto. Tenemos que aprender de ellos, que a pesar claro. que son dos razas completamente distintas, se juntan con un bien común, con un objetivo de apoyarnos a todos nosotros. Exactamente. Nelson, con esto que vos me acabas de comentar, surge también una nueva pregunta, porque esta historia, ¿hay una razón muy importante por la cual ellos la están compartiendo en este tiempo y no en otro? Debe haber una razón muy importante también para que ellos confirmen cuál ha sido el pasado que de alguna manera también nos une, porque la humanidad surge a través de los tiempos, a través de las edades y también a través de esta gran catástrofe planetaria. La humanidad no se extinguió, sino que continuó con su camino. Pero, ¿qué es cuál es el punto de unión entre ellos y nosotros en este momento? Hablaste de la activación de determinados centros, pero ¿hay otra razón más por la cual nosotros debemos recibir esta información? Ok. Esta información es, digamos que es nueva para nosotros, ¿no es cierto? Ujú, Es nueva para nosotros. Pero esto había siempre, ha existido siempre, sí. Siempre han estado ellos aquí abajo viviendo debajo de nuestro planeta, de la superficie de nuestro ujú, planeta, sí. Los guías extraterrestres siempre han estado con nosotros también en otro tipo de bases o en nuestro sistema solar. No es que van y vienen, no, no, no. Siempre han estado estas razas apoyándonos. Aquí viene este detalle. Los intraterrenos se mantenían antes en un perfil bajo. ¿Por qué? Porque ellos sabían que el ser humano todavía no está apto para conocer, imagínate, la existencia de vida bajo el planeta Tierra. ¿Qué loco se iba a atrever a decir, oigan, aquí amigos, debajo de los pies de ustedes hay una sociedad, hay ciudades intraterrenas y que no sé qué? Hubiese sido lo mínimo tachado y tildado de loco y de mentiroso y de demente. Sí. Cuando escribió Julio Verne su famoso libro, ¿qué pensaron todo el mundo? Que es una fantástica novela, que es una hermosa novela, pero no pasa de eso. Una novela de ciencia ficción, cuando era una realidad lo que estaba escribiendo Julio Verne. Se mantenían en un perfil bajo antes, hace años, pero con el paso del tiempo, ellos nos han dicho que el ser humano ya ha evolucionado y está capacitado y apto para poder entender ahora estas realidades. ujú. No solamente la realidad extraterrestre, la realidad de los hermanos extraterrestres, sino ahora esta nueva realidad para nosotros, nueva realidad de que existen entidades híbridas, hermanos híbridos que viven en ciudades intraterrenas. Y uno de los objetivos es de que yo dé a conocer, y no solo yo, creo que hay otras personas que también hablan de lo mismo y dan a conocer, pero nos dijeron específicamente que quieren que se dé a conocer, que se hable, que se especifique, que se diga, que se detalle por todo lado, por todo el mundo. Y ese es uno de mis objetivos de dar a conocer en charlas, en conferencias, en mis libros, en todo. Claro, Nelson, entonces sería una especie de invitación a que nos acercáramos no solamente a la aceptación de la idea de que existen otras civilizaciones, sino también a la cercanía y esta recuperación de alguna manera del contacto con estos ancestros. Me animo a llamarlos así porque también en el pasado nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, ya más conectados con la tierra y la espiritualidad de ese momento, conocían también de la existencia de estos seres. Sí, Y conocí. esta conexión, vos hablaste de una conexión y de que tenés que difundir, ¿nos podés hablar de un poquito de qué nos compartís a través de tus libros y cuáles son? Ok, claro que sí. Bueno, te voy a contar, te estoy contando detalles bastante singulares también, que casi nunca comento, ¿no? Bueno, te agradezco. Yo jamás se me hubiese ocurrido escribir un libro,
no. Y aquí en mi ciudad de Cuenca se llamaba el doctor Ordóñez, un doctor con un alma increíble, un tipo generosísimo, un tipo que me prestaba a mí los locales para que yo dé unas conferencias, un tipo que me ayudaba en las propagandas. Y digo, ya no existe porque falleció hace 3 años, falleció. Sí, él me dijo, yo venía de mis viajes, de mis aventuras de la selva y me iba a sentarme en la oficina de él, sí, y me decía, cuénteme, Nelson, cuénteme, ¿qué pasó ahora? ¿Qué encontró ahora? ¿Qué vivió ahora? Y yo le contaba y él era fascinado con mis aventuras. Y él me dijo un día, Nelson, usted tiene que escribir un libro. Póngase que le pase alguna vez algo a usted y todo ese conocimiento, ¿en dónde va a quedar? ¿Quién va a recibir o qué va a pasar con todo eso? Yo dije, doctor, no, yo me reí, no. No, 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 usted tiene que escribir un libro. Y así fue que nació Aventuras en el Santuario de la Cueva de los Tallos. Así nació este primer libro hace unos 8 años, más o menos 9 años, en donde cuento todas las experiencias que empezamos a tener desde esa primera vez que fuimos a la Cueva de los Tallos, cómo me encontré con el tigrillo que se subió encima de mi cuerpo, cómo vi estos rostros de holográficos, cómo vimos las pisadas allí del tigrillo y después se hicieron unas pisadas enormes. Cuento todas y las peripecias también de los primeros viajes, porque no fue nada fácil viajar a la caverna por primera vez y las otras veces. Todo esto cuento en este libro. Entonces, y así seguía y seguía, pues, en este caminar, 46 ocasiones en la Cueva de los Tallos, sí, 46 veces yendo. Era muy duro, era muy difícil, porque antes se caminaba 6 horas de ida desde donde quedaba el vehículo y 6 horas de regreso. Claro, y dormir allí en la selva o a veces dormir en la cueva, o sea, era bien duro, era bien difícil. Ahora ya es mucho más fácil. Después, con el paso del tiempo, dije, y seguía investigando y seguía teniendo contactos, y dije, tengo que avisar de la base compartida que hay en el Cajas. Tengo que avisar a la gente de cómo es esta unión entre extra e intraterrestres, de cómo es que ellos trabajan igual y nace este segundo libro, Extraterrestres, el tesoro del Amazonas, civilizaciones intraterrestres. Junto las dos civilizaciones, las dos cosas, y hablo cómo es estar dentro de esa base compartida. Especifico aquí qué hay a detalle dentro de la Cueva de los Tallos, cómo es esta famosa biblioteca metálica, todos los detalles de la biblioteca metálica. Le dedico un capítulo entero a la base compartida en la Laguna del Cajas y así nace este segundo libro. Qué interesante, Nelson, muy interesante. Decir que estos seres, además, no solamente hay un bagaje que pudiste rescatar de los investigadores, sino que a su vez has avanzado por tu propia forma, tus propios contactos en poder comprender eh, algo más sobre esos tesoros ocultos que en realidad son tesoros de conocimiento, más allá de que algunas personas piensan que puedan encontrar oro, demás. Aquí yo siempre digo que el mayor tesoro es este conocimiento guardado, que es un conocimiento muchas veces que es parte de la humanidad, ¿no? Ese conocimiento perdido de cómo hemos transitado esas épocas, ¿verdad? Y ahora hay que retornar, Nelson. Así que bueno, yo te agradezco Sí. muchísimo que hayas compartido con nosotros todo esto que conoces sobre en la Atlántida y Lemuria, cómo es que se han transitado estas historias hasta llegar al día de hoy, cómo han quedado estos resabios, ¿no? Es muy interesante Ujú, esto que hablas de los triángulos, tanto de el triángulo de las ujú. Bermudas como el triángulo del dragón, que también se ha escrito mucho sobre eso y siempre sobre una capa de misterio. ¿Ellos te han contado algo sobre esto, específicamente sobre estos grandes portales o no? Muy poco lo que nos han dicho es, lo que les comentaba hace rato es de que estas puertas gigantescas, la mayor parte del tiempo están cerradas. Ah, Están cerradas, por eso es que los científicos o los exploradores van y dicen, ya a ver, yo quiero ver que me y no lleven, encuentran que me nada. transporten.
y no encuentran nada. Dicen, no, es mentira, ahí no hay nada. Y van y siguen yendo. Esto en determinados momentos solamente se abre por las fuerzas electromagnéticas que hay dentro del mar. Y ahí, o sea, esto es natural, digamos, esto ya es de una forma natural. Se abren cuando hay esta cantidad de energía y ahí se produce este portal y ahí se pierden las naves y los aviones y la gente. La mayor parte del tiempo está cerrado estos portales. Claro, claro, Eso claro. nos Sí, dice. sí, 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 es muy, muy interesante. Mira, aquí una persona, Lucía, que es parte de la comunidad, que aprovechamos a mandarle nuestro cariño también, nos dice si en estas comunicaciones que has tenido, sueños, visualizaciones, ellos te contaron cómo viven ahora estos neoatlantes. Ese sería otro tema en otra ocasión, pero voy a contestar la pregunta. Es todo un tema hablar de cómo es la ciudad intraterrena, cómo viven ellos ahí, cómo es su sociedad, qué comen, cómo son, qué energía tienen, cómo es la sociedad de ellos. Es fascinante, fabuloso el dar todos esos detalles de una ciudad intraterrena. Es todo un tema hablar de solo de las ciudades y que no es una sola ciudad, pues, sino son aquí en América, y posiblemente me equivoque en el número, son 13 ciudades principales, 13 ciudades intraterrenas, comenzando desde California, en el Monte Shasta, abajo del Monte Shasta, y bajando a México, al Valle de las Siete Luminarias, en el centro, en Guatemala, creo que está la otra ciudad, bajamos a Venezuela, bajo el monte Roraima, y acá en Colombia, en la laguna Guatavita, en el Ecuador, abajo de la Cueva de los Tallos, y así vamos bajando, 13 ciudades. Impresionante, impresionante. Nelson, ¿estas ciudades son parte de Agartha? Sí, Agartha es como si dijéramos una ciudad principal o la primera ciudad, digámoslo así, Agartha, exactamente. Es una gran ciudad que estaría en otro continente y que posiblemente hay otras ciudades en España también, y no sé, ahí no sé en dónde más hay otras ciudades. Sí, de lo que a mí me consta y de lo que nos han dicho y de lo que nos han hablado son de estas 13 ciudades que están aquí en América. Bien, bien. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Hay tantas cosas que nos gustaría seguir preguntándote, charlando, pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Así también nuestra comunidad vuelve a escuchar atentamente todo lo que nos has compartido. Contanos también dónde podemos encontrar tus libros, dónde se puede comunicar la gente con vos para seguir interesándose por estos temas. Perfecto. Yo tengo tres plataformas, bueno, para las dos utilizo bastante. En Facebook me encuentran como Nelson Pineda Brito. Hago uno o dos programas semanales, sí, todas las semanas, y hablo de estos temas y de otros temas que hablan del despertar de conciencia. Facebook, Nelson Pineda Brito, y en mi canal en YouTube, Ufólogo Nelson Pineda Brito. En YouTube, Ufólogo Nelson Pineda Brito. Los libros solo los tengo yo en mi poder, pero yo puedo enviar a cualquier país por un courier, puedo enviar a cualquier país. De hecho, han viajado mis libros por muchísimos países. Recién viajaron a España, sí. Y también puedo enviarles los libros digitales, sí, a sus correos. Y me pueden escribir a mi WhatsApp con el signo de más primero 593 99 49 67 019. Con mucho gusto les doy el precio de los libros, les envío tanto a los físicos como a los digitales. Bueno, muchísimas gracias, Nelson. Bueno, ahí estaremos compartiendo y recibiendo también tus libros. Y bueno, será entonces hasta una próxima vez donde nos vamos a volver a encontrar aquí por Reino de Ángeles. Un abrazo enorme para vos y para toda la familia que está allí en Ecuador. Y bueno, un hasta pronto, Nelson. Gracias, Un abrazo a todos, un abrazo para ti. gracias. Bueno, mi querida familia, hasta aquí hemos llegado. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Elvis, Edgar, Elizabeth, Lucía, Gonzalo. Bueno, gracias.
Muchas gracias por estar aquí, Carlos también, y por preguntar, por interesarse. Rodolfo López, que nos está saludando y nos agradece por este programa. Bueno, dentro de muy poquito vamos a estar con Rodolfo López y sus adelantos de estas noticias que llegan para el mundo y su transformación. Gracias, Nancy. Bueno, no me quiero olvidar de nadie. Todos están aquí y seguramente se van a sumar más en diferido cuando vean nuevamente esta nota. Nosotros nos estamos encontrando para seguir indagando y conociendo estos grandes misterios, esta información que sale a la luz como una única razón, un objetivo de que ya estamos preparados para recibirlo, ya nuestra conciencia está madura para poder comprender otras realidades y, por qué no, ser parte de ellas. Para todos ustedes, mis bendiciones, mi cariño y bueno, hasta un próximo encuentro. Gracias.